Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Tal como lo anunciamos, hoy en Entrevista Venevisión recibimos a Antonio Ecarri. Él es el presidente de la Fundación Casa de Arturo Uslar Pietri y además presidente de la Alianza del Lápiz. Bienvenido. Gracias, Lirio. Encantado de estar aquí contigo. Gracias a usted por venir. Recientemente daba unas cifras y quisiera su reflexión al respecto. Decía que antes de que termine el primer semestre del año 2018 se habrán ido de Venezuela más de 3 millones de personas y que diariamente, y su número coincide con el de los departamentos de migración, sobre todo de Brasil y de Colombia, cerca de 40.000 venezolanos abandonan nuestras fronteras. ¿Qué consecuencias trae esto a lo externo para los vecinos inmediatos y para el resto de los países, y también a lo interno para una Venezuela que, según usted dice, pues se está quedando sola prácticamente? Bueno, Venezuela es un país que se está quedando en una situación gravísima. El éxodo de venezolanos hace que esto sea una cifra histórica récord. Nunca en Venezuela se había visto, ni siquiera con la guerra federal, un éxodo como el que están experimentando hoy los venezolanos. Venezuela pasó de ser de un país de inmigrantes a un país de emigrantes, y eso es muy grave. Y es que las causas que están produciendo esto tienen un efecto económico y social devastador. Es decir, la gente se está yendo por la imposición de un modelo económico atrasado y hambreador, cuyo único responsable es Nicolás Maduro. Ese es el problema de fondo. En Venezuela la gente no se está yendo ni siquiera por un problema político, se está yendo por razones económicas y sociales gravísimas. Y se equivocan quienes piensan que se están yendo nada más unos electores de la oposición. No, se están yendo electores de todas partes, de todas las clases sociales. Es una situación de colapso terrible y donde las causas que están generando este problema se están agravando, y la causa es la imposición de este modelo económico y social absolutamente atrasado que es el socialismo del siglo XXI. Esto ha devastado la economía venezolana, la gente se queda sin esperanza y por supuesto emigran. Pero de esta cifra hemos puesto, Lirio, especial atención nosotros en la Fundación Uslar Pietri en el tema de los maestros venezolanos. El 30% de los maestros activos y jubilados de Venezuela hoy se han ido del país. Esto pone al sistema educativo en una situación prácticamente de colapso. No hay profesores en las universidades, no hay profesores para las escuelas, y los irresponsables del Ministerio de Educación han venido sustituyendo maestros con muchachos recién graduados de una cosa que llaman la chamba juvenil. Es decir, eso es un tema gravísimo porque tiene que ver con la calidad de la educación, de lo que se le da. No es lo mismo un profesor graduado del magisterio, graduado del pedagógico, graduado de una universidad nacional en matemáticas, en física y química, a que un muchacho de la chamba juvenil vaya a darte una clase de física y química en matemáticas. Eso siembra atraso en Venezuela. Entonces, lo que estamos viviendo hoy en Venezuela es un colapso general, cuyo responsable es el presidente de la República por querer mantener un modelo económico y social absolutamente atrasado. Y eso necesita una respuesta y un cambio ya. ¿Qué consecuencias a mediano y a largo plazo va a traer eso? Gravísimo, eso es una crisis de futuro, Lirio. Eso es una crisis de futuro porque se trata de miles de venezolanos que hoy, además de, te voy a decir, esto agrava aún más la situación del sistema educativo venezolano, porque ahora no solamente que es que no hay comida en las escuelas, hay cifras gravísimas del fracaso del PAE. Hay una crisis de infraestructura del sistema educativo. El maestro venezolano hoy es el profesional peor pagado y peor tratado del país. O sea, las condiciones laborales del maestro venezolano es absolutamente inaguantable. Yo aprovecho que están reunidos todos estos señores del ALBA que vinieron aquí a Caracas a hacerle fiesta a Nicolás Maduro, que más bien el presidente Maduro le pregunte a Evo Morales, cójalo ahí que lo tiene al lado, al señor Evo, y pregúntele qué es lo que él está haciendo allá en Bolivia, por qué en Bolivia no hay guerra económica. ¿Por qué Bolivia es el segundo país de América Latina en crecimiento económico? ¿Y por qué usted tiene a este país sumergido en las cifras económicas más graves de todo el mundo? 4 años consecutivos de recesión económica. ¿Quién aguanta eso? Solamente comparable con la recesión de los años 30, con la crisis de depresión de los años 30, con Somalia, con repúblicas que uno ni se imagina. O sea, la situación ya es gravísima. Entonces no es posible que estos señores vengan aquí, vengan a Caracas a hacer un respaldo a Venezuela. Mire, el mejor respaldo que usted le puede hacer a Venezuela, susúrreselo, señor Evo, aunque sea en el oído a Nicolás Maduro, explíquele qué es lo que usted hace en Bolivia para ser el segundo país
país en desarrollo en América Latina y porque allá no le llega a él la guerra económica. Es porque el socialismo lo tienen de la boca para afuera. En cambio allá, dentro de sus países, respetan las reglas de la economía, hablan de economía y aquí el desastre lo traen es tratando de aplicar remedios sociales puntuales, demagógicos, y por supuesto que tienen que ver hasta con chantaje político, como el caso del CLAP, pero no toman ninguna medida de fondo económica, porque en Venezuela no es necesario el CLAP, lo que hacen falta son que se abastezcan los supermercados, que se abastezcan de nuevo las bodegas populares, pero para eso necesitamos sustituir el modelo económico. Usted atribuye la migración venezolana justamente a la economía. El diputado José Guerra habla no solamente de 4 años de no crecimiento, sino de caída de la economía venezolana. La Agencia Internacional de Energía habla de caída también de la producción petrolera. ¿Esto cómo se corrige? El petro, los aumentos de salario. El presidente Nicolás Maduro ha dicho que de reelegirse, entonces sí, va a ganar la guerra económica. ¿Cuál es el camino que se debe seguir? Mira, loro viejo no aprende a hablar. El problema es que el responsable de todo lo que tenemos hoy en Venezuela es Nicolás Maduro. Es decir, ¿cómo es posible que él va a esperar el 22 o el 20 de mayo para iniciar la época de la prosperidad? ¿Por qué no la arranca de una vez? Y lo que significa es la sustitución de medidas económicas. Mira, aquí hay un tema que es urgente que hay que hacer en Venezuela. El Bolívar lo liquidó el socialismo del siglo XXI. Está completamente liquidado como moneda. Ya las operaciones, inclusive hasta los honorarios médicos se tienen que pagar en dólares. Aquí todas cosas se está dolarizando salvo el salario de los venezolanos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Una primera medida urgente que estamos proponiendo nosotros es la dolarización de la economía venezolana, tomar al dólar como moneda. Y eso tendría beneficios de manera directa importantes, como uno, baja la inflación, paraliza la hiperinflación de manera inmediata, porque se trata de parar la maquinita de emisión de dinero inorgánico y la demagogia que tienen con el Bolívar. O sea, todo este desastre lo ocasionaron, ¿por qué? Por el socialismo del siglo XXI y por aplicar un modelo que perteneció a la revolución industrial, todas esas ideologías atrasadas, el socialismo, todo ese viejo liberalismo ortodoxo, todo eso perteneció a una época, Lirio, que ya pasó, el mundo está entrando en otra cosa. Mira, nada más por darles un ejemplo, de aquí al 2014, y esto es importantísimo, de aquí al 2024, de aquí al 2024, el carro eléctrico habrá tomado el mercado de automóviles a nivel internacional. ¿Qué significa eso? Que la era del petróleo se está acabando y que Venezuela necesita reinventarse. ¿Qué proponemos nosotros? Proponemos migrar de esta economía socialista a la economía del conocimiento. ¿Y qué significa eso? Bueno, liberar la economía, evidentemente, pero centrar todo nuestro modelo de desarrollo en la educación, que la gente pueda vivir de su talento, de su emprendimiento, pero que no tengan ningún tipo de ataduras como en relación al Estado. Fíjate, todos los países que han migrado a la economía del conocimiento, Finlandia, el sudeste asiático, tienen los mejores índices de crecimiento y los mejores niveles de calidad de vida. ¿Por qué? Porque ellos se están adaptando al nuevo tiempo. El nuevo tiempo que llegó es la época de las comunicaciones, ya no es la época de la máquina a vapor, sino es la época del internet, de las comunicaciones, todas estas cosas, los canales de televisión, todo lo que es la maquinaria comunicacional del mundo. Hay un estudio reciente de la Universidad de Oxford que dice que en los próximos 20 años van a desaparecer 14 tipos de trabajo. Y entre esos 14 tipos de trabajo está hasta el trabajo de chofer. Va a ser eliminado porque ya están diseñando los vehículos sin conductor. Es decir, la humanidad está avanzando a unos niveles increíbles. Mientras el señor Nicolás Maduro es el responsable que nosotros tengamos hoy en Venezuela, estemos anclados en otra época y eso es lo que nos tiene a todos asfixiados. Entonces la gente pierde la esperanza y se va. O sea, esto no es posible, esto no puede continuar. Tienen que dar un golpe de timón. Y no se necesita, no es que es un nuevo partido, no. Lo que se necesita es una nueva economía en Venezuela, Lirio. Eso es lo que necesitamos. Un nuevo sistema económico con reglas muy claras, que nos adaptemos al siglo XXI y que Venezuela termine de entrar después de estos tantos años de atraso y de pobreza al que hemos estado anclados. Hay unas elecciones presidenciales en puertas, 20 de mayo. El hecho de haberlas postergado, ese acuerdo de garantías electorales que suscribieron los candidatos que se inscribieron, dan esas condiciones que necesita la oposición agrupada en MUD y por las que argumenta que no va a participar porque no existen. Mira, la novia del César no solamente debe ser honesta, sino que tiene que parecerlo. Era un viejo adagio
de los romanos. ¿Qué significa eso? Que es que necesitamos con urgencia que se le dé de nuevo credibilidad al voto en Venezuela. Es sumamente peligroso que en la peor crisis económica y social del país la gente no crea en el voto, pero es muy grave. El problema es que hay que creer en el voto como salida a las crisis. ¿Qué es lo que ha venido pasando? Para que una pequeña minoría gane y la mayoría grande que hay de descontento frente a este gobierno absurdo, se articule, se organice y vote. Entonces el gobierno ha tenido la actitud sencillamente es de convencernos a todos que el voto no vale, que el voto no existe, que si tú votas te lo van a robar. Entonces cuando tú pierdes el efecto sobre el voto, entonces generas unas salidas que no lo queremos los demócratas en Venezuela, porque primero no la conozco, segundo no la manejo y tercero la rechazo, que son cualquier vía distinta al voto. Es decir, tenemos la obligación los venezolanos hoy, de un lado y del otro, de construir una salida electoral en Venezuela, que la gente crea en el voto nuevamente. Eso es nuestro gran reto como ciudadanos y como demócratas, porque en medio de esta situación de colapso económico y social, de hambruna, de falta de medicinas, de la situación tan crítica que se está viviendo en los sectores populares del oeste de Caracas y en toda Venezuela, la situación tan terrible que se vive, la gente tiene que tener un mecanismo de expresión de su descontento. Y el mecanismo constitucional que existe es el voto. Es decir, la novia del César no solamente debe ser honesta, sino que tiene que parecerlo. La responsabilidad sobre el proceso electoral es del Consejo Nacional Electoral, de dictar unas reglas bien claras para que la gente vaya y vote, porque necesitamos que el voto sea definitivamente, porque lo es, el arma del hombre libre. Y cuando no se está de acuerdo con las condiciones, no con el voto como mecanismo para lograr un cambio, sino con las actuales condiciones y se propone no acudir como lo está haciendo la MUD, ¿cuál es la estrategia que acompaña esa decisión? ¿Qué se va a hacer antes, durante? ¿Qué se va a hacer el 21 de mayo? Mira, nosotros la verdad que lo que queremos es votar. O sea, nosotros en la Alianza del Lápiz no somos ningunos abstencionistas. ¿Y por qué no somos abstencionistas? Porque es que nosotros no creemos en ninguna otra salida distinta al voto. Ojo, dictadura nunca da condiciones. Y eso es una realidad, porque el día que te den condiciones se convierten en demócratas. Entonces, ¿qué necesitamos hoy los venezolanos? Necesitamos es que el país entienda y que todos entendamos, y el gran reto que tiene el señor Falcón hoy es convencernos a los venezolanos de que se trata de una candidatura que vale la pena y que todos, si vamos todos y la decisión es en bloque y vamos todos a votar, no hay quien detenga a esa mayoría contundente expresándose como se logró en el año 2015. Entonces, los venezolanos hoy necesitamos un momento de reflexión, ponernos, organizarnos todos y aprovechar esa oportunidad que tenemos. No podemos perderla, Lirio. Muchas gracias por haber venido a Entrevista Venevisión. A ti. Despedimos a Antonio Ecarri, presidente de la Fundación Casa Arturo Uslar Pietri y de la Alianza del Lápiz. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Quédense con nosotros porque al regreso, en la emisión matutina de Noticiero Venevisión, tendremos información del mundo del espectáculo en Estrenos y Estrellas.